¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Teogonía Universal. Les recordamos, si participan con nosotros, si nos dejan un correo de voz en nuestra página de redholística.com. Un saludo muy especial para el Padre Jesús María Besón Artea, si es que nos está viendo en directo allá en España, y aunque nos vean en repetición, le mandamos un abrazo. Como siempre, un saludo a Traiguera, allá en Valencia, muy particularmente a Maite, a Mercedes en Barcelona, a David también en Barcelona, a Dolo en Valencia. Ellos son los que de momento me acuerdo. Desde hace aproximadamente unos 30,000 años más o menos, por razones muy especiales, no existe una expresión religiosa o una religión que no haya tenido una estructura fundamentada en ciertas personas que toman una orden, un grupo, para ver y desarrollarlas. Para platicarnos de este tema me acompaña en esta ocasión el Padre Tomás Chávez. Padre, gracias, un placer tenerlo con nosotros, es un honor. Y para iniciar el programa, Padre, ¿por qué existen las órdenes? ¿Por qué existen las congregaciones en general en la religión? Bueno, pues esto tiene como su origen precisamente en el deseo del hombre, de los grupos humanos, de formar comunidades, porque las órdenes, no sé si también te refieres a, desde la Iglesia Católica, órdenes religiosas en general. En general, por supuesto, porque y ya, de la Iglesia Católica. Sí, porque ya desde antes de que existiera el cristianismo, ya había grupos que se reunían precisamente en comunidad, que tenían una cierta forma de vida, ¿no? Una de las características de una orden religiosa, de un grupo que tiende hacia esa situación divina, es que su estilo de vida es diverso del resto, ¿no? de la gente. ¿Cómo no? Y lo que ellos buscan, pues, muchos de ellos son como una vida ascética, ¿no? De ciertas disciplinas. Y sobre todo ellos como que esperan, muchas de estos grupos siempre como que esperan una intervención, vamos a poner así, de parte de Dios para realizar un proyecto, una promesa, ¿no? Así ha habido muchos grupos que les podemos llamar como escatológicos, ¿no? Que de alguna manera pues eso, están esperando que Dios intervenga según las prácticas que ellos hacen. De hecho, muchos de estos grupos, sus prácticas están basadas como que realizadas para que Dios pueda intervenir, ¿no? Para que la divinidad pueda actuar en favor de ellos, y en algunos casos quizás en el resto del mundo, ¿no? Pero normalmente esos grupos han nacido como grupos que se encierran en sí mismos, para ser ellos como los beneficiados, digamos así, ¿no? De sus hábitos, y que de alguna manera a través de sus méritos o de sus costumbres como que adquieren un privilegio frente a los demás, ¿sí? Entonces, y bueno, en la actualidad existen muchos de estos grupos, ¿no? Que no nada más son grupos religiosos, que de alguna manera, pues eso, ¿no? Según su filosofía, según su manera de pensar, en la alimentación, bueno, en todas sus variantes, hacen como esa separación. Ese es como quizás el valor antropológico, ¿no? De que el hombre, la persona, tienda como a agruparse precisamente para vivir según un ideal común, ¿no? Todos estos grupos van a vivir según un ideal común, ¿sí? Esa es una de las características que la tienen, ¿sí? Tanto que sean comunidad como que tengan un ideal común, ¿no? Cómo no, Padre, pero por cierto, incluso aunque existen religiones en la actualidad muy importantes, el Islam en particular, que no tiene una estructura de iglesia, existen ciertos grupos que pertenecen, los sufis, etcétera, y que forman una comunidad muy especial para el bien de todos, no es un grupúsculo propio, ¿no? ¿Por qué siempre la religión en el ser humano va trayendo y necesitando de estas personas, de estos grupos? Sí, bueno, y en este caso, a lo mejor de lo que decía, ¿no? Al principio, que vamos a poner el origen, ¿no? De esos grupos, que va como en favor de ellos, sí, claro, y que son beneficiados. Después, exactamente, hay una apertura hacia los demás, hacia beneficiar al resto, ¿no? Como usted está señalando. Yo creo que en toda la historia de la humanidad, y bueno, ya en el desarrollo de las culturas, hay personas con cierta sensibilidad religiosa, humanística, existencial, que se convierten en líderes de pensamiento, líderes de forma de vida. Muchos de estos, es decir, muchos, digamos, médicos, taumaturgos,
normalmente surgen de estas comunidades, ¿no? Porque desarrollan pues, cierta sabiduría, ciertos conocimientos, ciertas habilidades. Entonces es como una necesidad, bueno, en todo grupo siempre hay líderes, ¿no? Entonces estas personas que de alguna manera como que se consagran, vamos a llamarla así, en favor del beneficio de la humanidad, pensando que en este caso muchos de ellos buscan el beneficio de la sociedad y de la humanidad, es por eso que son necesarios y que precisamente tienen estos dotes, esta inteligencia, esta capacidad para desarrollar habilidades que siempre redundan en bien de otros. Porque cuando llegamos ya a la historia del cristianismo, sin excepción, la razón de agruparse es el beneficio de todos. Así es. Es el beneficio y el crecimiento del espíritu pues, del hombre es una característica de las congregaciones cristianas, desde su origen. Sí, en este caso, en el caso de los grupos religiosos del cristianismo, eso brota de una necesidad de recuperar, vamos a poner así, los ideales del cristianismo en su origen. ¿Por qué? Porque la religión católica, la iglesia, en sus orígenes también era un grupo pequeño, muy radical, que precisamente en todos los grupos de este estilo siempre hay ritos de iniciación, ¿no? Que requieren cierto conocimiento, ciertas prácticas. Por ejemplo, un cristiano, para poder bautizarse, requería de 3 años de catequesis, ¿sí? Precisamente para conocer el misterio, a lo que se estaba comprometiendo, y asumiendo que una consecuencia de ser cristiano era posiblemente morir como mártir. De hecho, era el ideal del cristiano, el testimonio, ¿no? Que es el martirio, de ahí viene la palabra. Cuando la religión se va extendiendo y que precisamente esta religión se va extendiendo a todo el mundo, pierde cierta de su fuerza y de su espíritu, digamos, que influye en la sociedad, y entonces el cristianismo se vuelve parte, o más bien la religión oficial del Imperio Romano, sí, porque el emperador Constantino se convierte al cristianismo, y ya los que de alguna manera se hacen cristianos ya no lo hacen por convicción, sino ya como parte de un rito cultural o social, ¿no? De ahí que el cristianismo pierde las fuerzas de sus orígenes. Entonces, las congregaciones religiosas, en su origen, fueron personas, ni siquiera fue como comunidad, que se aislaron. Lo que tenemos así como origen de esto es lo que llamamos a los padres del desierto, ¿no? Que eran monjes, digamos, que se iban a vivir en la soledad, en las afueras de la ciudad, para vivir una vida de austeridad, de mucha oración, de penitencia, y precisamente para poder como redescubrir el valor del ser cristiano, ¿no? Esto obviamente comienza a llamar la atención porque personas de la ciudad y del entorno van a buscar a estas personas sabias, a pedir consejo, a pedir ayuda. De ahí que ellos se vuelven una influencia importante para la sociedad. Ese es el origen, y a través de este testimonio, a través de esta, digamos, influencia, hay otras personas que les empiezan a seguir, ¿no? Entonces ya hay como lo que se puede decir el discipulado, ¿no? Hay quien se convierte pues en el mayor, en el maestro, y que va instruyendo, va pues eso, ¿no? Introduciendo a este estilo de vida radical hacia otras personas, y se forma este grupo. Pero en sí es como una vida radical la que se busca, ¿no? Pero como digo, el origen en la cuestión del cristianismo es una respuesta contra la pérdida de la fuerza del cristianismo. Pero también hay que tomar en cuenta, y sobre todo a partir de la Edad Media, que se van convirtiendo estas órdenes, estos grupos, en institución, y que tienen, y a partir de ese momento se van especializando y tienen valores distintos. De hecho, hasta el siglo XXI no vemos igual a ciertas órdenes unas enfrente de otras. Realmente es real, o sea, es cierto que están o tienen una cierta especialización en algo en particular, o realmente no. Sí, en este caso se llama, pues, tienen lo que podemos denominar un carisma, ¿no? Un carisma es lo que distingue a un grupo religioso como su forma de vida, aunque es dentro de la iglesia, pero con una misión particular. Y precisamente en la Edad Media es lo que pasa un poco, ¿verdad? Como una reforma social, que digamos donde empieza a surgir la vida religiosa, también después tiene el peligro de acomodarse, de
pues eso, de perder su radicalidad y su fuerza. Entonces de ahí brotan nuevos grupos que retoman esos valores, pero les dan un nuevo empuje según la nueva forma social, y surgen, por ejemplo, pensando en San Francisco, en este caso las órdenes mendicantes, que ya dejan de vivir en monasterios con esa estructura tan institucional y comienzan a salir a las calles, a presentar la vida del evangelio de otra manera, pero en estas mismas órdenes mendicantes después también se empiezan a formar, se empiezan a institucionalizar, se pierde la fuerza del carisma, ¿no? O sea, porque normalmente en los orígenes de todos estos grupos son grupos muy carismáticos, ¿no? Que es una de sus características por la que los vuelven atrayentes, ¿no? Y que influyen en la sociedad. Pero con el tiempo, pues a lo mejor la tendencia, ¿no? del ser humano, quizás de perder como ese entusiasmo original, van perdiendo esa fuerza y siempre existen reformas, ¿sí? Pero de todas maneras, cada grupo en ese crecimiento, en esa, digamos, purificación y en esa buscar siempre como la inspiración original, conserva un carisma. De ahí que en las diferentes órdenes o congregaciones que hoy tenemos en la iglesia, cada una se distingue de alguna manera de un carisma, de una misión, de un apostolado específico y de reglas de vida distintas, ¿no? Una de las características que precisamente constituyen a lo que formamos lo que se llama una orden religiosa es que está regida por una regla, ¿sí? Y la regla pues tiene sus normas, tiene su fundamento bíblico, etcétera, ¿sí? Ya las congregaciones que no son órdenes, que son más actuales, pues tienen lo que serán como sus constituciones, sus estatutos, que también ellos constantemente las van reformando, ¿no? De cara a las necesidades del tiempo y de la cultura. Por ejemplo, en este siglo y desde el siglo pasado, tiempo de tantos cambios, obviamente todas estas estructuras o grupos religiosos han tenido pues de alguna manera que transformar y que cambiar y que repensar su estilo de vida, su manera de presentarse ante la sociedad, porque la sociedad ha cambiado radicalmente. Padre, regresamos en un minuto y comentamos.